Muchas gracias. Bueno, ahí ya estamos grabando la clase, así que vamos a ver entonces el tema de partículas magnéticas como continuación de la clase anterior, y vamos a ver con un poquito más de detalle todos los esquemas. ¿No? Bueno, básicamente lo que habíamos hablado la clase pasada, teníamos un dibujo de una barra, aparentemente sin ningún tipo de defectos. La idea es que yo lo que voy a hacer es ponerle, ahora lo voy a hacer un poquito más completo, un imán entre dos puntos. ¿No? En teoría sí, no hay ningún tipo de discontinuidad. Las líneas del campo deberían ser paralelas y cierran por toda la sección del material ferromagnético, ¿no? Esto pasa únicamente si el material es ferromagnético. En el caso de que yo repita lo mismo, pero en una pieza que tiene un problema, tiene algún tipo de discontinuidad, yo voy a tener los dos polos del campo y digamos, bueno, las líneas de fuerza por acá abajo van a pasar sin problema. Las que tendrían que pasar por abajo no van a tener problemas, pero después, cuando empiezan a encontrar esta discontinuidad, se van a ir alterando. ¿No? En el caso de la parte interior de la pieza, se van a adaptar al material que queda, pero en el caso del exterior, porque las líneas también pasan al exterior, van a generar lo que se llama un campo de fuga, o sea, van a generar un campo que es una perturbación del campo magnético que teníamos acá. ¿No? O sea, las líneas de campo van a cambiar de dirección. Básicamente es porque se están encontrando con un corte, ¿no? Y a nivel de este espesor, hasta la profundidad de la fisura, lo que están teniendo es como si fueran dos piezas, ¿no? Como dos piezas una cerca de la otra. Entonces, no les queda otra que cerrarse por el aire. ¿No? Y habíamos hablado de que esta perturbación en realidad es proporcional al campo magnético que yo ponga exteriormente. O sea, si cuanto más campo o más potencia de campo tengo afuera, más alto va a ser el campo de fuga. Este, ese campo de fuga que aparecía proporcional al campo aplicado, este, era capaz de atraer partículas magnéticas. ¿No? Por lo tanto, una vez que esto está magnetizado, bueno, se va a repetir el tema de la distribución de campos. Y este campo de fuga va a llevar partículas magnéticas, o sea, va a traer partículas magnéticas. Esas partículas magnéticas pueden ser coloreadas o pueden ser fluorescentes.
habíamos dicho que es un pigmento que tiene las partículas afuera, así que básicamente el comportamiento coloreada o fluorescente en el caso del fluorescente con el método de la luz ultravioleta, se podía ver con mucha más facilidad. Bueno, las etapas del ensayo, entonces serían la limpieza de la pieza, que habíamos dado algunos detalles, habíamos hablado de que no era por ahí tan estricta como la de tintas penetrantes, que de pronto no hacía falta remover la pintura, salvo que estuviera en algún lado despegada, mientras no obstruyera la fluidez de las partículas por la superficie, no había problema. Y bueno, después algo parecido a lo que ya habíamos hablado de partículas magnéticas respecto de desengrasado, todo ese tipo de limpieza que van a impedir que las partículas se peguen, den falsas indicaciones, tengan dificultades para moverse de un lugar a otro. Obviamente tienen la necesidad de moverse libremente para poder hacer que el método funcione. Entonces las etapas serían la limpieza de la pieza, la magnetización de la pieza, la aplicación de las partículas magnéticas. Habíamos hablado de que esto puede ser continuo, o sea, cuando está magnetizado, o puede ser con el magnetismo remanente, como en este caso estaría esto así, ¿no? Fíjense que estamos poniendo las partículas cuando ya le sacamos el campo magnético, entonces usamos el magnetismo remanente del material. Pero también podría hacerse bajo campo magnético, eso depende de cada caso. Y una vez que tenemos las partículas magnéticas, las partículas se van a ir a la zona del campo de fuga, se van a acumular y eso va a terminar generando una indicación que puedo ver porque las partículas son coloreadas o directamente porque le puedo aplicar una luz ultravioleta y si son fluorescentes y la voy a ver todavía mejor. Entonces voy a obtener una indicación más o menos parecida a la que obtenía por líquidos penetrantes. Así que bueno, el paso siguiente sería la observación de esas indicaciones. No va a llevar demasiado tiempo que las partículas se adhieran al campo de fuga, o sea que prácticamente directo. Pero bueno, después ahora vamos a detallar un poco más con dibujos el método de vía seca y el de vía húmeda. En el caso del de vía seca, que sería el más elemental, lo que yo haría es poner las partículas y empezar a agitar, hacer que todas las partículas que no están atrapadas por el campo magnético caigan, las juntaría en un recipiente como para después volver a usarlas, pues se reciclan, y solamente quedarían adheridas en la discontinuidad, que podríamos ver así. Solamente quedarían las partículas que fueron atrapadas por el campo de fuga y que van a dar la indicación, que va a ser lo que yo después voy a ver. Con esto voy a magnificar la discontinuidad y de una discontinuidad que yo no podía ver a simple vista, voy a tener una indicación cierta y clara que me va a decir que ahí hay algún tipo de discontinuidad. Bueno, lo que quería detallarles bien era que esto entonces tiene varias clasificaciones. O sea, podemos usar imán permanente, podríamos usar electroimán,
o podemos hacer pasar la corriente directamente por la pieza. Directamente el campo generado por corriente que atraviesa la pieza, esto obviamente aplicable a ejes o a piezas alargadas. Como también habíamos hablado en todo lo que se refiere a ensayos no destructivos, generalmente yo sé en qué lugares tengo que apuntar como para encontrar algún tipo de discontinuidades o defectos. Más o menos sé de mi pieza el historial, sé también cómo está construida, sé en esa pieza en qué lugar aparecen las fisuras normalmente. Entonces, bueno, como siempre voy a apuntar a las zonas que realmente se justifica que busque ahí algún tipo de defecto. Entonces, bueno, por un lado, la clasificación coloreadas y fluorescentes, pero a su vez habíamos hablado que hay un método de vía seca y hay un método de vía húmeda. Bueno, el método de vía seca es más o menos lo que hablamos, o sea, pongo todas las partículas, agito la pieza, la agitación hace que las partículas que están en cualquier lugar que no sea un campo de fuga se caigan, las que están en el campo de fuga van a quedar atrapadas porque el campo todavía sigue reteniéndolas, yo las voy a observar y ahí tendría todo solucionado. El método de vía húmeda es un poco más complejo y acá sí vale la pena que hagamos un dibujo porque no lo habíamos visto en un dibujo, sino que lo habíamos hablado un poco en el aire. Simplificado, digamos, sin entrar en algo muy complejo, pensando en algo, un esquema. Supongan ustedes que tenemos un recipiente, tenemos una mesa arriba, una mesa de trabajo. Acá vamos a tener una bomba. Y la bomba, bueno, de alguna manera va a hacerme salir el líquido que va a salir de la parte inferior, me va a hacer trabajar sobre la pieza. Por lo tanto, bueno, voy a poner la pieza acá en el medio. La pieza a su vez va a estar magnetizada con alguno de los métodos, o alguno de los métodos que vimos acá, por un Lequioman, o soportando corriente, supongamos que tuviera corriente entre las dos puntas. Entonces, bueno, tendríamos una máquina que le está dando corriente entre los dos extremos. O también podríamos trabajar con magnetismo remanente, que en ese caso yo lo magnetizaría afuera y después lo metería directamente en esta mesa de trabajo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Esto está compuesto por partículas magnéticas en suspensión en un líquido, en un aceite liviano, muy liviano, como podría ser un queroseno. Por lo tanto, bueno, yo voy a tener la bomba va a bombear esa mezcla, esa mezcla va a pasar por la pieza, que va a estar magnetizada, y en lugar de tener que hacer lo que no sea con vía seca, o sea, agitar la pieza, directamente la agitación la va a provocar la circulación del líquido, o sea, directamente voy a tener un chorro de líquido que es mezcla de el líquido con partículas magnéticas, y va a pasar lo mismo que la vía seca, pero más práctico, o sea, voy a tener partículas que se van a ir a pegar a los campos de fuga, y las que sobren, por la misma acción del líquido, la circulación del líquido, se van a ir cayendo, van a ir saliendo de la zona, van a desaparecer, y solamente van a quedar las que corresponden a los campos de fuga, por lo tanto va a quedar la indicación.
Esto es particularmente lo que se llama el método de vía húmeda. Pero habíamos hablado que el método de vía húmeda, obviamente acá está dibujado un poco esquemático, es un poco más complejo, es bastante grande, no es una cosa portátil, no es para andar llevando de un lugar a otro. Por lo tanto, si yo tengo que hacer trabajos de campo, tengo que hacer trabajos, digamos, donde necesito cierta portabilidad, no puedo llevarme este equipo. Este equipo es para series grandes, en un lugar fijo y donde las piezas, por ejemplo, en un control de calidad de piezas que salen en cantidades, van pasando y se va revisando una por una, pero de forma continua. Si no, usaría el método de vía seca. O sea que, bueno, acá después lloverían las partículas en el líquido. Volverían acá y todo esto recircula. Lo que habíamos hablado era que de vez en cuando tengo que tomar una muestra del líquido que está acá con partículas, dejarlo decantar y ver cuántas partículas en volumen tengo respecto del líquido. Como hay partículas que van a quedar en campo de fuga, se van a ir, otras se van a perder, va a ir bajando la concentración de partículas, y la concentración funciona bien mientras que esté dentro de un valor. Por lo tanto, lo puedo ir corrigiendo. O sea, puedo dejar el líquido, pero agregar partículas y llevarlo a la proporción que me dice la norma. Eso sería el método de vía seca como diferencia, sería la vía húmeda como diferencia del método de vía seca. De vía seca directamente es, tengo la pieza, la voy a magnetizar, supongamos que la magnetizo con un electroimán. Bueno, entonces hay un imán con una bobina eléctrica. No lo tengo vertical, pero tiro las partículas magnéticas, se van a juntar en el lugar que corresponde y después sí, lo voy a poner vertical, lo voy a agitar, y las partículas van a quedar adheridas en el lugar. Parece más sencillo, pero este método es más práctico y más rápido. Pero bueno, tiene sus contras y sus ventajas. Lo que nos había quedado también por ver era cómo es el tema de la aplicación de corriente. Yo les había hablado en el aire de un aparato que podría ser, un caso sencillo, algo así. Algo que tiene un electrodo en una punta, otro electrodo en la otra punta, algún tipo de tornillo, con algún tipo de manivela, y yo puedo poner la pieza acá, como les había dicho, normalmente ejes, y apretando con la manivela, la sujeto. Si va a circular entre estos dos polos eléctricos, la electricidad tiene que estar bien apretado. A su vez, el material con que están construidos los dos polos no es cualquiera, porque de alguna manera tiene que adaptarse, tomar la forma, la rugosidad de los extremos de la pieza, para que no empiecen a saltar arcos, porque estamos trabajando con valores de corriente tan altos, corrientes, digamos, de unos valores tan altos, que si no hace buen contacto la pieza, empiezan a salir chispas, se termina soldando, saltan arcos eléctricos. Por lo tanto, tienen que estar bien adheridos. Pero existía
Y ahora les voy a... Acá lo vamos a ver un poco más claro de lo que habíamos hablado la semana pasada. Y yo hago circular la corriente. En este sentido, que sería este caso, ¿no? Donde pongo la pieza de sus extremos entre los dos polos eléctricos, o los dos contactos eléctricos, voy a obtener un campo magnético de esta forma. Entonces esto sería corriente y esto sería H, que es campo. Claro, para que yo pueda ver bien, tendría que repetir un poco este esquema. Tendría que tener que las líneas de campo cruzan la discontinuidad. O sea, son normales a la discontinuidad. Entonces, si yo quisiera ver con esta forma de poner la corriente, fisuras en este sentido, estoy dibujando ahí, difícilmente las voy a poder ver porque la línea de campo es normal o es paralela, digamos, a la fisura. Y yo necesito que sea normal, ¿no? Para que se cumpla un poco la sección esta, ¿no? Un poco el esquema este. Entonces, en ese caso habíamos hablado de que lo que tengo que hacer vamos a hacerlo un poco más largo para que nos dé lugar a mostrarlo. Lo que tengo que hacer acá es meter una vaina donde va una bobina y ahora sí voy a meter la corriente eléctrica entre los extremos de la bobina. Y bueno, contrariamente al otro caso, ahora pasaría al revés. El campo magnético tendría esta dirección. Es la solución, la única solución que se le puede encontrar a esto. Es decir, o lo pongo en una máquina y le pongo la corriente entre los dos extremos, genero un campo así y veo las fisuras que están en esta dirección. Con esta no hay problema. Y si quiero ver las discontinuidades en la otra dirección, lo que tengo que hacer es tirar la corriente a través de una bobina. Con esa corriente genera un campo magnético que va a ser paralelo al eje, van a ser todas líneas paralelas al eje, y esto me va a permitir ver fisuras en este sentido. O sea que está previsto todo, se puede de alguna manera trabajar con las dos direcciones, ¿no? Para usar esto, para poner en el eje este cartucho con esta bobina, puedo usar el mismo tipo, o sea, puedo usarlo simplemente como soporte, digamos, como para que la pieza quede bien agarrada, y después trabajar con la bobina esta, acá sobre el eje. Obviamente que la bobina la voy a poder correr para después ver la parte que primero tengo la bobina, o sea, abajo de la bobina no puedo hacer nada. Entonces la bobina esta se puede mover, se puede poner en distintos lugares y en lo que quede libre del eje, ahí puedo trabajar. O dejarlo magnetizado o trabajar directamente bajo carga, bajo campo magnético y bajo corriente y hacer ahí el ensayo.
Y bueno, esta era una de las cosas que faltaba, que más o menos bien, porque lo habíamos hablado en el aire, o sea, hemos hablado de un, una corriente circulando en forma longitudinal o una corriente circulando en un arrollamiento, pero no lo habíamos visto así dibujado. Bueno, justamente lo que busca eso es que el campo gire a través del eje o que el campo sea longitudinal al eje. Entonces voy a poder ver un tipo de fisura o el otro. ¿Estaría claro hasta ahí? Sí, sí, profe. Sí, todo claro. No, como ven, estamos de alguna manera repitiendo cosas de la clase anterior que por carencia de dibujos y o de esquemas, no, por ahí no se habían entendido bien o no se había dado, digamos, una explicación más clara. En el caso del electroimán, ya que estamos, el electroimán no es otra cosa que una U hecha con chapa de grano orientado, o sea, con una sucesión de chapas una al lado de la otra, de grano orientado, igual que las chapas que tienen los transformadores. Donde voy a tener una bobina acá. Bueno, esto acá arriba va a tener un potenciómetro. Y acá esto va a ir a la red eléctrica. Por lo tanto, yo voy a tener un campo que va a circular y va a ir de este lugar a este lugar. Y voy a tener algo parecido a un imán permanente, pero de mucha más potencia. Esta sería una alternativa. Como les decía la clase pasada, esta alternativa se usa mucho igual. Porque en algunos casos yo quiero ver áreas particulares de una pieza, es mucho más sencillo que estos métodos, por ahí no cuento con estos bancos, entonces este método también se usa bastante, este método se puede usar. Y también puede agarrar valores de campo altos. Entonces lo voy a poder implementar sin problema. Pero sigue siendo usual. Incluso les comentaba la semana pasada que si voy a ver una soldadura sobre un caño gigantesco, no voy a barrer todo el caño, ni le voy a poder poner corriente entre las puntas del caño. Entonces lo que voy a hacer es ir directamente el caño con gas adentro. Lo único que voy a hacer es poner un electroimán. Si el electroimán yo lo pongo sobre la superficie, lo que puedo hacer es trabajar entre las dos puntas. O sea, poner las partículas acá, me va a analizar esta zona, solamente esta zona, por lo tanto después voy a tener que correrlo, analizar al lado, depende del área que quiera barrer, pero de alguna manera puedo hacer una cuadrícula y ir recorriendo una zona grande. O a veces tengo que analizar una zona media chiquita y con un solo ensayo la puedo llegar a ver con el electroimán. Así que bueno, todos los métodos son válidos. Un imán permanente, habíamos dicho, no es válido por el bajo valor de campo que tiene, o sea, no alcanzaría como para formar campos de fuga suficientes como para que sean capaces de agarrar las partículas. Entonces teníamos el tipo de partículas según correa fluorescente, el tipo de forma de aplicar la corriente,
el método, si de vida seca o vida húmeda, y después lo que teníamos era la alternativa de usar corrientes continuas, alternas o rectificadas. Ahora sí vamos a hacer el dibujo que el otro día intenté hacer con la pizarra del Zoom y me había salido bastante mal. Supongamos ahora entonces, para hacerlo de vuelta y bien, que tenemos un conductor de sección secular este es el eje de simetría, y que, ya que estamos, vamos a usar el mismo esquema, y acá le vamos a poner una terna de ejes, y vamos a graficar el campo magnético en función de la distancia al centro. O sea, este es el cero, esta distancia acá sería R, que sería el radio. Por lo tanto, acá podríamos decir que acá tenemos R. Bueno, ahora va a quedar un poquito más claro algo que no se llegaba a ver en los gráficos que teníamos el otro día, porque aparte tampoco tenían, eran muy chiquititos y tampoco tenían referencias, era solamente el dibujo, pero no explicaba de qué se trataba. Habíamos hablado entonces de que la corriente alterna, la característica que tiene es que se va a la superficie, o sea, la distribución es parabólica, pero prácticamente toda la corriente está en la superficie, o sea, yo le pongo una corriente entre una punta y otra en el conductor, pero no se distribuye uniformemente en todas las fibras del conductor. La distribución es que tiende a irse a la superficie, o sea, pasa mucha más corriente por la superficie que por el resto. Por lo tanto, en ese caso yo tendría una distribución de este tipo. Eso para cualquier tipo de conductor, sea ferromagnético o no. Ahora, si el conductor es ferromagnético y yo quiero utilizar otro color, pues no tuvimos suerte, pero un conductor ya sometido, esto que habíamos dicho es corriente alterna, ¿no? Este mismo conductor sometido a la misma corriente, al mismo valor total de corriente, pero
con corriente continua. Si no es ferromagnético, va a tener esta distribución. O sea, va a ser proporcional, o sea, directamente va a ser una recta la distribución. Va a ser 0 en el centro, máximo en la periferia, pero no va a ser tan alta. Ahora cuando vayamos a uno que es ferromagnético, en la superficie. O sea, como yo en realidad voy a usar la pieza como conductor, y la pieza justamente por definición tiene que ser ferromagnética para poder trabajar con este sistema, el conductor va a ser ferromagnético. Bueno, si es ferromagnético, la distribución de corriente continua es también lineal, pero es un poquito más baja. O sea, va a llegar a un valor máximo más bajo. El que me interesa realmente es el de ferromagnético. Lo que tiene el de la corriente continua, este es corriente continua, es que después cierra por el aire. Y podríamos decir que, tendría que ir un poco más abajo, si esto es R, a 2R, el valor de la corriente es el valor máximo sobre 2. H sobre 2. O sea, se va cerrando con esta lógica. A 2R, el campo en el aire bajó a la mitad. Y después ya va desapareciendo. Bueno, esto nos iba llevando entonces a que si yo trabajo con corriente alterna, voy a tener bien aprovechado el campo en la periferia, pero si yo trabajo con corriente continua, voy a tenerlo mejor aprovechado en la parte interna, justamente por este tipo de distribución. Entonces, si yo voy a buscar defectos superficiales, voy a usar justamente corriente alterna. ¿Por qué? Porque Profe, la disculpe, aprovecho mucho mejor. Sí. le hago un comentario. No se está viendo muy bien lo que usted está escribiendo. Es más, hay una bolsa que está medio tapando. Adhiero. Ah, disculpe. No, pero y si también puede subir un poquito el ángulo de la cámara. A ver. Ahí está perfecto. Sí, ahí estaría un poco mejor. A ver si lo podemos inclinar un poquito. A ver ahora. La imagen estaba derecha, había que subir un poco, lo que sí se ve medio chiquito el gráfico porque se pixela la imagen. Claro, claro, sí, es medio. Pero si puede ser un poco más grande o escribir más grande, mejor. Sí, sí, la única solución que tengo es escribir un poco más grande.
Ah, parece que es exactamente al revés. Ahí más o menos estaría, por lo menos calculo que por lo menos pueden ver la imagen entera. Sí, el tema es que no hay una resolución como para que el Zoom lo transmita con mucho detalle. Pero se llega a ver más o menos las rectas, lo que estamos tratando de dibujar. Sí, ahí se ve bien. Sí, consideren que está torcido, que esto debería ir todo derecho. Sí, yo lo que no sé qué dice, ni las letras de los gráficos, no las llego a distinguir bien. Ah, a ver, espera, yo te voy diciendo. Ah, de paso, pregunto dos cositas. ¿Usted va a subir esta clase hoy o mañana? ¿Eh? La grabación de la clase la va a subir entre hoy o mañana a YouTube. Sí, sí, probablemente mañana ya esté subida, sí. Ah, bueno. Y se habló algo de, digamos, de las clases, siguen obviamente virtuales, ¿no? Sí, por ahora sí, lo que va a ser, digamos, presencial primero, van a ser algunos finales de profesores que no tomaban final virtual. Y bueno, porque ellos decían que era imprescindible que fuera presencial, entonces van a ser lo primero que van a ir a tomarlo presencial. Para eso tenemos que hacer una lista y tiene que aprobarlo, digamos, el decano. Vamos a hacer una Ah, lista bueno. de los que están en ese caso, porque no se va a poder hacer como se hizo siempre, que metíamos 3 divisiones en una misma aula, o sea, ahora es al revés, hay que meter una sola, no se puede jugar mucho con eso, pero sí se puede, de a una división sola, tomar en la misma aula. Lo que se va a implementar es que directamente empiecen tomando los que venían sin querer tomar, digamos. Ah, bueno, bueno. No, yo pregunto porque como estoy en Capital, en la de Almagro, se me va a hacer muy difícil llegar hasta Edo si llega a ser de alguna forma presencial. Las clases, decimos. Claro, claro. No, no, respecto a las clases, no, todavía no hay novedad. Bárbaro, bueno. Gracias. Por ahí lo que puede llegar a aparecer, si la cosa mejora un poquito más, es algún práctico donde ustedes puedan llegar a ir a ver esto personalmente. Por ahí medio rápido, porque va a haber que dividirlos en grupos muy chiquitos. Así que bueno, sería hacer unos gráficos, unos ensayos rápidos, y ahí los podrían ver en el lugar. Incluso podríamos hacer algún ensayo de tracción, algún ensayo que vimos y que no lo pudieron ver en clase. En ese caso sí habría que ir. Pero vamos a ver, en principio me voy a garantizar de tenerlos filmados, sobre todo los no destructivos que no están filmados, los otros dentro de todo hay algo. Y a partir de ahí veremos si después más adelante se puede directamente ir a verlo en el lugar. En ese caso sí te tendrías que ir, pero bueno, no son muchos, no son muchos prácticos, porque vamos a tratar de hacer más de uno por vez, por clase, porque si no nos va a llevar una cantidad de clases muy grande y ya los temas le dedicamos las clases en exceso, entonces estaríamos con un problema de tiempo. Pero bueno, lo que se podría llegar a abrir entonces sería, aparte de los finales, que serían presenciales en algunos casos, lo que se podría llegar a abrir es algún tipo de laboratorios.
El laboratorio nuestro en realidad tiene la contra de, yo no sé si conoces bien AEDO, pero los laboratorios, muchos están, más de la mitad están en el subsuelo, y el subsuelo, digamos, no tiene ventanas, obviamente, tiene solamente unas ventanas finitas arriba de todo que dan a la calle. Entonces, bueno, hay que estudiar bien si da con los protocolos, si de alguna manera se puede generar la renovación de aire. Así que el tema ese de ir este año a hacer prácticas, por ahí no está todavía demasiado concreto. Lo mejor que podría pasar es que mejore la situación sanitaria, entonces ya por una cuestión natural se pueda ir. ¿Mm? No, tal cual, tal cual. Bueno, les pongo un poquito más grande las letras acá, así se puede ver mejor. Lo importante acá es que esta es la distribución, la roja de corriente alterna, y esta que está acá con una pendiente es la de corriente continua. Bueno, después acá lo único que dice es R, que sería el radio del conductor, y que a 2R el campo se hace, en el caso de corriente continua, el campo que sale al exterior, sobre el aire, digamos, para 2R se hace H sobre 2. Bueno, pero lo más importante, que es lo que define si vamos a usar corriente continua o corriente alterna según los casos, es la diferencia de las distribuciones de la corriente alterna y la corriente continua. Por eso decíamos que las superficiales las hacemos con corriente alterna. ¿Por qué? Porque la corriente se va a la periferia. En el caso de la alterna, no es tan alta en la periferia, pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos una comparación en un punto más interno, no sé si lo llegan a ver bien ahí, pero ¿qué pasaría? A esta profundidad, dentro del conductor, nosotros ya tenemos la corriente continua superior a la alterna, porque la alterna, así como se hace muy alta acá, baja muy rápido. Entonces, si yo me voy un poquito para adentro, pasa a ser más alta la continua que la alterna. Entonces, para ver defectos subsuperficiales, ahí usaría corriente continua. ¿Mm? Profe, perdón que vuelva a decir, si puede escribir más grande Ah, sí, sí, o el doble de eso, mejor. está. Bueno, acá lo que estábamos hablando es superficies, fisuras superficiales, corriente alterna. Si son más internas las fisuras, corriente continua. Lo vamos a graficar para que se entienda mejor. Digamos, si dentro del conductor la fisura está bien en la superficie, o sea, asoma a la superficie. ¿Se acuerdan que el método de tintas penetrantes solamente permitía ver estas fisuras? Bueno, este tiene la ventaja, o suma la ventaja, de que puedo ver fisuras subsuperficiales. Entonces, si la fisura por ahí está por acá, yo la puedo ver porque el campo de fuga llega afuera, y el método funciona igual, pero no son grandes profundidades. Habíamos visto la semana pasada un gráfico donde decía más o menos para los valores de corriente alterna y continua las profundidades que alcanzaba. Entonces podemos usar corriente alterna
corriente continua o corriente alterna semi-rectificada o corriente alterna rectificada. La corriente alterna para las superficiales, eso es lo más común. La continua, si quiero analizar un poquito más adentro, y la corriente alterna semi-rectificada, yo el otro día les hablaba también en el aire. En realidad la semi-rectificada, ¿qué significa? Que si yo tengo esta señal como señal eléctrica, digamos, lo que me viene de la red eléctrica, semi-rectificada es que simplemente con un puente de diodos doy vuelta a las partes negativas y las hago positivas. Queda igualmente con estas formas, pero quedan todas positivas. Habíamos visto por comparación de profundidades que la semi-rectificada se comporta muy bien para fisuras subsuperficiales, incluso mejor que la continua. O sea, tiene una ventaja, o sea, es muy buena para fisuras que están un poquito más adentro. Bueno, vamos a hacer ahora un dibujo parecido al primero, pero lo voy a hacer más grande, así se puede ver mejor. O sea, la diferencia de escala es simplemente para que lo vean, no porque haya diferencia con el otro. Supongamos ahora que tenemos un eje, pero que no es macizo, sino que es hueco. Esto bien podría ser un caño. Y llevamos el mismo esquema de campo en función de distancia. ¿Qué nos va a dar? Y la parte del medio es aire. Directamente es aire. Por lo tanto, acá no circula corriente ni campo. Por lo tanto, lo que era el cero de este gráfico, ahora está acá. Porque el resto no es material. Por lo tanto, si nosotros hacemos la distribución hasta el borde del caño, estas corrientes que veríamos acá van a ser la alterna así y la continua proporcional a la distancia y va a cerrar por el aire. Fíjense la diferencia, ¿no? Acá el eje es macizo, entonces arranca desde el lugar del eje. Acá el eje no es macizo, toda esta parte es aire. Por lo tanto, la distribución es más o menos la misma si yo pongo esto entre dos polos, digamos, de corriente. Pero en toda esta parte del medio no circula nada porque es aire. Empieza a circular acá. Empieza a circular donde hay material ferromagnético. Y la distribución es más o menos la misma, pero solamente en la zona que tengo material. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo quisiera ver la superficie interna del eje, quisiera meter partículas ahí adentro y ver si hay una
algún tipo de fisura en la cara interna. No lo podría hacer porque yo magnetizo esto, le hago pasar corriente y de la cara de adentro tengo cero campo todavía, ¿sí? Porque recién el campo sube desde la cara interna hacia la cara externa. Por lo tanto, no tendría campo. Si no tengo campo, no puedo hacer ningún tipo de ensayo. O sea, no va a aparecer campo de fuga, nada, porque directamente no se magnetiza esa cara. Por lo tanto, no me serviría el método de contar con un pasaje de corriente por la pieza. Incluso llegamos al punto tal de que si yo tuviera el caño y tuviera la posibilidad de ver una fisura así, en realidad vería cualquier cosa porque en el medio no hay campo, entonces ahí desaparecería un poquito la señal y entonces me parecería que la fisura llega hasta cierta profundidad y no es que llegue a cierta profundidad, a lo mejor pasa a la otra cara pero no ve el campo en la cara de adentro, ahí se diluye el campo y no se depositan partículas, entonces no podría haber ese tipo de fisuras puestas en esa posición, no las podría ver completas, digamos, completas y bien definidas. ¿Mm? De todo esto que estamos viendo, lo importante es que ustedes recuerden mejor, porque es el fundamento de todo esto del caso del caño es un caso particular. Lo importante es el primer gráfico, o sea que ustedes recuerdan que la corriente alterna se distribuye parabólica, la corriente continua se distribuye recta, y digamos, a la distancia del radio, la corriente alterna es muy alta, entonces veo fisuras superficiales, y cuando voy a cierta profundidad, la corriente alterna se hace más alta, y por lo tanto me conviene con la alterna, o la alterna, digamos, me permite ver fisuras que están un poquito más adentro, más internas. ¿Mm? Cosa que no me permitiría la alterna porque se me haría muy bajita. Entonces con la continua veo con algo de profundidad y con la alterna veo la superficie, la periferia. Bueno, y lo que íbamos a ver era la solución del conductor hueco que era, no sé si se acuerdan, hacer pasar por el medio de la parte hueca del eje un conductor macizo. Bueno, entonces en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que trabajar con corriente alterna únicamente, porque la corriente alterna es la única que, digamos, permanece el campo que produce fuera de la parte ferromagnética, fuera del material. O sea, permanece en el aire, alrededor de la pieza.
La alterna es como que se va a toda la periferia, genera campo hasta la periferia y después ya no sale de la pieza. La continua sí sale de la pieza. Entonces tendríamos a la profundidad o a la distancia del conductor que hacemos pasar por el medio. Ahora ya nos estamos encontrando con un caso parecido a este, un conductor macizo. Es un conductor finito, pero es un conductor macizo. Por lo tanto, acá, de acá a acá, va a tener una distribución recta, igual que la corriente alterna en cualquier conductor macizo. Es un conductor macizo, nada más que más fino, que lo estoy poniendo como auxiliar. Y después, vamos a hacer las marcas de... Ahí tenemos dibujada la parte de la cara interna y externa del conductor hueco. ¿Qué pasaría? Acá cerraría como cierra cuando encuentra aire después de pasar la periferia, digamos, pasado el R, ¿no? Igual que acá, ¿ven esta parte que baja? Acá tendríamos lo mismo. Pero cuando se encuentre con metal, este campo se va a multiplicar bastante. Porque ahora encontró material ferromagnético que va a hacer que ese campo crezca. ¿Mm? Se me va a ir más arriba. Se me va a ir haciendo más chico en la medida que voy por el material ferromagnético. Y finalmente se me va a ir por el aire continuando esta curva. Por lo tanto, la idea es que con esto soluciono el tema este que les decía de que un eje hueco sometido a una corriente eléctrica genera un campo que no sirve para trabajar en la cara interna, que no sirve para ver las fisuras que podrían estar de frente, y que lo puedo solucionar poniendo un eje macizo en el medio. Entonces el eje macizo va a reproducir esto, que no es otra cosa que un eje macizo más grande. La corriente alterna va a tener una distribución proporcional, va a subir, después se va a encontrar con el aire, ahí va a bajar, pero ya sabemos que la corriente alterna por el aire sigue pasando, si bien va bajando, pero todavía existe alrededor del eje, va a ir bajando. Cuando se encuentre con material, el campo va a subir, va a bajar un poquito en la otra cara, y después va a terminar cerrando por afuera. Ya de acá para afuera no me interesa. Y entonces esto me va a permitir trabajar en la cara interna. Las corrientes que se ponen en juego cuando estamos hablando acá siempre de el caso donde no es un electroimán, donde es directamente una aplicación de electricidad sobre la pieza y eso genera el campo, ¿no? Está entre 250 y 400 amperes. Como ven, es una corriente alta, ¿no?
Bueno, en el caso del dibujo, de la profundidad que alcanza en función de las corrientes, justamente ahí se ve, estamos hablando desde por arriba de 250 amperes. Ese gráfico lo tienen en el apunte y lo analizamos la clase pasada, así que ya lo tenemos visto. Creo que les quedó claro más o menos que según el tipo de corriente son las profundidades que puedo alcanzar, y a más corriente agarro más profundidad. Y bueno, el resto está escrito. El resto está escrito en lo que estuvimos viendo. Vamos a hacerle una repasada. Ahora se está viendo un poco mejor, ¿no? Sí, se ve bien, profe. Ahora vamos a hacer una repasada un poco del apunte que vimos la semana pasada. Vamos a asociar estos dibujos y ya estaríamos con este tema. Ventajas respecto de tintas penetrantes es que tiene más sensibilidad, puede haber defectos superficiales y subsuperficiales. La ventaja del método de tintas es que puede trabajar en materiales independientemente que sean ferromagnéticos o no. Tiene la contra de que solamente puedo trabajar en ferromagnéticos, o sea, solamente en acero, que no sea inoxidable. Después, a partir de ahí, sí, cualquier aleación. Y bueno, la desventaja de este método es que es un poquito más complejo que el de tintas penetrantes, obviamente lleva más cantidad de cosas. Yo les había hablado de que hay un método que no es el método de vía seca ni el de vía húmeda, pero se usa bastante, sobre todo cuando queremos darle portabilidad al sistema, que es lo que nos da Magnaflux, o sea, lo que le podemos comprar a Magnaflux, así como había kits para líquidos penetrantes, hay kits para partículas magnéticas que traen un limpiador en aerosol, trae las partículas magnéticas en aerosol, trae la lámpara, si es que uno no la tiene, lo puedo pedir con la lámpara ultravioleta, para tener la posibilidad de trabajar con partículas fluorescentes. Después todo lo pueden ver respecto de características, en función de qué está la selección de cada insumo, digamos, para el método. Lo van a encontrar todos en los catálogos de Magnaflux o de cualquier marca. Incluso eso ustedes lo van a usar para hacer el próximo práctico, o sea, con esto van a hacer un práctico parecido al de tintas, van a seleccionar, en este caso, la partícula que sea, o sea, eligen la pieza y dicen de qué material es. Bueno, para este material se recomienda, eso lo sacan de los catálogos, usaremos, ahí sería la especificación, el nombre que tiene el que vamos a utilizar. Normalmente yo les pondría a todos que usen el sistema de aerosol, que no es ni de vía seca ni de vía húmeda, porque es el más simple. Simplemente hay que especificar más, digamos, la presentación del producto. Y bueno, y después como es el método, digamos, paso por paso. En el método de aerosol lo que haríamos sería primero limpiar, después aplicar las partículas, pero las partículas vienen en aerosol, o sea, no es un método de vía húmeda, pero sí las partículas están en suspensión en líquido, el líquido escurre y se lleva las partículas que están de más, por lo tanto me quedan las partículas adheridas en los defectos y me queda la indicación y no hay ningún problema. Bueno, en el práctico ustedes van a poner con qué lo van a magnetizar.
si ponen que es con un yugo o un electroimán, digamos, les va a resultar más fácil porque no van a tener que detallar tanto la corriente, el método, el esquema. Es más sencillo, pero igual cada uno lo puede hacer como quiera. ¿Qué tipo de efectos buscan? Si van a usar las dos cosas, van a buscar superficiales y subsuperficiales. ¿En qué lugar de la pieza que ustedes eligieron van a buscar defectos? Porque como siempre les digo, los defectos aparecen en lugares clave de una pieza, particulares, y generalmente se apunta a hacer los ensayos en esos lugares particularmente. Así que bueno, existe este método en aerosol que es traer un limpiador, las partículas en suspensión, las partículas se van solas, y una vez que pasó un tiempito, incluso la misma vibración que genera el paso de corriente o que genera si uno le pone un electroimán, o sea, el campo magnético en realidad vibra, y eso hace también un poco que se mueva, se escurra el líquido. Entonces uno lo puede tirar en aerosol, en suspensión con líquido, y sería algo similar al caso de la vía húmeda, pero sería mucho más rápido y muchísimo más portátil y más barato. Bueno, y después más producto que eso no hay, digamos. Después eventualmente va a haber que poner el práctico si la pieza se desmagnetiza o no, pero el tema de desmagnetización lo vimos bien en la clase pasada y está bien en el apunte, digamos, no hace falta mucho dibujo más. Más o menos está bien explicado. Así que bueno, vamos a hacer una pasadita rápida por el apunte como para ir cerrando lo que vimos la semana pasada, más lo que vemos hoy. Así que vamos a compartir pantalla. Bueno, este es el apunte que estuvimos viendo el otro día. Acá hay ejemplos de, ya le va quedando más claro en qué consiste la indicación. Después, bueno, acá habíamos visto fundamento del método, etapa del ensayo. Por ahí ahora, hoy lo pudimos dibujar un poquito mejor, paso por paso. Factores que afectan la formación de la indicación, método por imanes, por corriente eléctrica, el detalle de todos, magnetización mediante el paso de corriente a través de la pieza, la posibilidad de poner un arrollamiento en el caso de que era el campo en sentido contrario, que bueno, eso no estaba acá, pero lo vimos hoy en el dibujo, ya vimos cómo se podía poner la corriente para que pase entre las dos puntas, o el cartucho con la bobina para que el campo tenga un sentido contrario. Acá lo pone como magnetización con bobina solenoide, pero está solo explicado. Por eso quería que vieran un poco los esquemas de eso. Bueno, las características de las partículas, que hoy no hablamos porque digamos no hacía falta hacer mucho dibujo, pero
que pueden tener tamaños grandes o más chicos que las más chicas. Acuérdense que sirven para ser agarradas, retenidas por los campos de fuga, por ser muy livianitas, por lo tanto son las que van a dar la indicación, pero si fueran todas chicas, se me adherirían a lugares donde hay campos de fuga que son aleatorios y que no son defectos. Entonces me confundiría, digamos, toda la indicación. Por lo tanto, tiene que haber algunas partículas grandes para que arrastren las más chicas. Y también respecto de la forma, que había algunas más tirando esféricas, otras más tirando alargadas, como si fuera un grano de arroz, les había dicho yo. Bueno, que las que tienen esa forma alargada tienden a formar dipolos más rápido. Por lo tanto, al formar dipolos más rápido van a ir a la indicación más rápida y le van a dar más velocidad al método, pero después van a quedar medias enganchadas entre sí hasta que se le vaya el magnetismo remanente. Por lo tanto, las mezclamos con partículas de tipo redondo, como para que le dé fluidez, para que rompa las cadenas y, digamos, el conjunto de partículas completo se mueva, digamos, tenga posibilidad de moverse y no se formen grumos. Todo esto el fabricante lo tiene en cuenta, o sea, todo esto el fabricante ya lo considera, digamos, le da el tamaño, la forma a las partículas, todo ese tipo de cosas, lo maneja el fabricante. Obviamente basándose en las normas, pero eso lo maneja el fabricante y ya me entrega un producto que yo no tengo que andar midiendo las partículas o ni siquiera sabiendo qué tamaño tienen. O sea, ya es una formulación que da el fabricante que me va a decir para tal material usa se sabe que funciona y uno directamente lo único que tiene que hacer es hacer el ensayo. Conociendo, sí, que está compuesto el producto por partículas grandes y chicas, alargadas y redondas, pero no las va a ver. Necesitaría un supermicroscopio para ver, pues son muy chiquititas. Necesitaría un supermicroscopio para ver más o menos de qué tamaño se trata o diferenciar las grandes de las chicas. Uno en realidad lo que ve es un polvo donde no identifica partículas grandes, chicas, ni redondas ni alargadas. Bueno, acá estaban los tipos de corrientes, los tipos de magnetización, que hoy lo hablamos, continua, residual, cuando uso la magnetización que le quedó a la pieza después de haberla pasado por el campo magnético. Pues, con punta de contacto, que sería directamente hacer, en lugar de bobina, hacerla pasar de un extremo al otro, longitudinal. Bueno, acá les había dicho que hay unos reveladores, hay unos aerosoles que sirven para dar contraste, nada más, digamos, no es imprescindible, podría ponerlo para que me ponga en evidencia, digamos, un poquito mejor por contraste la indicación, pero en general no hace falta. Bueno, que tenemos vía seca y vía húmeda, fluorescente y coloreada, cómo se controlan los reveladores. El tema de la desmagnetización, que habíamos dicho por qué había que desmagnetizar, porque las piezas algunas están sometidas después a presión de aceite, a circulación de aceite, entonces si se convierten en imanes van a agarrar todas las partículas que estén dando vueltas por el motor o la máquina que sea y van a rayar todo. Bueno, todo esto referente a desmagnetización. Bueno, equipos, como vemos, me faltaban bastantes esquemas. Lo único que estaba era esto. Lo que bueno dibujamos es esto, que es qué pasa cuando la fisura no es normal al paso de la línea de campo. Prácticamente no altera la línea de campo, entonces no da casi ninguna indicación. Por eso las líneas de campo siempre tienen que ser, como en este caso, normales a las fisuras. Por eso es que ponemos o corriente entre las dos puntas o una bobina, según la dirección que le querramos dar al campo, para poder ver fisuras en un sentido o en el otro sentido normal. Bueno, acá estaban estos gráficos que hoy de pronto al construirlos creo que los pudimos interpretar mejor. Acá el tema del eje hueco.
Estos gráficos son los que yo les hablé, que de alguna manera me dan la profundidad que puedo alcanzar en función de la corriente que voy a aplicar. Esto es en función de que use esas mismas corrientes con el método de vía seca o de vía húmeda. Eso también lo puedo tener en cuenta. Y bueno, vía seca y vía húmeda, las ventajas, desventajas, limitaciones de cada uno. Y en realidad, bueno, todo esto son características, digamos, son clasificaciones. Digamos, es una síntesis de lo que está escrito, que por ejemplo acá dice tamaño, forma, gruesas, finas, mezcla de gruesas y finas, alargadas, redondeadas. Todos los temas que vimos están acá de alguna manera resumidos. Modo de aplicación por vía seca, por vía húmeda, características de las partículas, tamaño, forma, permeabilidad magnética, fuerza coercitiva, retentividad, movilidad, visibilidad, contraste. Después la secuencia de aplicación, o continuo o residual, que es lo que recién hablamos, las unidades fijas o portátiles. O sea, esto en realidad es una síntesis de todo lo que vimos como para tener los títulos. Esto viene bien para estudiar, porque, digamos, no nos falta ningún título, y de acá se puede sacar los temas que hay que conocer. Bueno, esto no lo habíamos visto la semana pasada, porque no habíamos llegado a esta hoja. Esto es lo que se llama los gaussímetros. Cuando yo quiero saber si una pieza está magnetizada, pongo este aparatito y la aguja se mueve. O sea, si está magnetizada, la aguja se mueve. Si no hay magnetismo en la pieza, esto queda en cero siempre. Si yo la acerco a la pieza y se mueve la aguja, quiere decir que está magnetizada. Y según para qué lado se mueve la aguja, para la derecha o para la izquierda, quiere decir de qué lado está el polo norte y el polo sur del campo que me quedó remanente. Bueno, estos ya son dispositivos que se usan en aeronáutica, pero que, bueno, es obvia, digamos, la aplicación, es un seguidor de campo magnético, o sea, una herramienta que me va a indicar, digamos, con unas marcas, en qué dirección pasa la línea de campo magnético. Bueno, por hoy estaríamos ya, liquidamos todo el tema de partículas. El tema que va a ser largo va a ser el de radiografía, que tiene unos cuantos temas. Podría arrancar ahora, pero en realidad va a ser un tiempo muy corto y conviene más darlo un poco más juntos, si bien va a haber que dividirlo en clases, pero por lo menos no dividirlo tanto. Por lo tanto, radiografía vamos a arrancar la próxima clase. La radiografía tiene un montón digamos, de información, porque hay que ver cuál es el principio físico, así como acá era que las fisuras cortan los campos magnéticos y forman campos de fuga y pueden atraer partículas. En el caso de radiografía es más complejo el principio físico, las propiedades de los rayos X y los rayos gamma, por qué atraviesan la pieza, por qué proyectan o no proyectan sombra y eso cómo afecta la calidad de la imagen. Qué son los rayos X, qué son los rayos gamma, digamos, tienen muchas más, más variables, digamos. Todo el tema de la seguridad, bueno, cómo son los equipos, ya directamente la clasificación de equipos de rayos X y gamma ya es una clasificación importante porque son equipos totalmente distintos, o sea, terminan haciendo lo mismo, pero son equipos distintos. Después el método también es parecido, pero digamos, es distinto cómo está constituido el equipo y la naturaleza de los rayos que me aportan, digamos. El equipo de rayos X, que es un equipo eléctrico, regulable, apagable, y los rayos gamma, que es un radioisótopo que tiene que tener, bueno, lleva mucho más control, mucha más seguimiento de la seguridad, que tienen que quedar, después de haber sido usados, guardados adentro de una cápsula de plomo. Bueno, ya lo vamos a ir viendo en detalle. Las longitudes de onda, como las longitudes de onda de las radiaciones influyen en que yo tenga rayos X y rayos gamma, porque tienen más potencia, porque los rayos X y los rayos gamma
son capaces de atravesar las piezas y por lo tanto darme una imagen como si el cuerpo fuera transparente. Por eso el método es totalmente volumétrico. O sea, puedo ver todo el volumen de la pieza y puedo encontrar cosas adentro, porque en realidad la voy a ver como si fuera de vidrio. La voy a ver con todos sus detalles internos también. Bueno, eso tiene que ver con el tipo de rayos que uso. Bueno, cuáles son las condiciones geométricas, y bueno, y todas las variables, digamos, en qué se mide la radiación, los valores de corriente y tensión que se usan para los rayos X. O sea, hay un montón para hablar de radiografía, eso lo vamos a ir viendo bien en detalle, porque es un tema muy importante. Después hay un método que permite, una vez seleccionada la película y sabiendo qué material voy a usar, permite, digamos, ajustando las variables eléctricas de un equipo de rayos X, por ejemplo, calcular el tiempo de exposición, que es lo más importante, ¿no? Cuánto tiempo tiene que estar expuesto para que la radiografía salga bien. Así que bueno, eso va a llevar bastante tiempo y lo vamos a ir viendo despacito, de forma que se vaya entendiendo bien. En ese sentido hay un apunte bien completo, bien documentado con imágenes, entonces digamos, eso va a facilitar ir siguiendo una presentación, porque aparte hay un PowerPoint, aparte del apunte. Entonces, bueno, siguiendo el PowerPoint lo vamos a poder manejar, digamos, más ágilmente que el tema que acabamos de ver. Aunque, bueno, el tema de radiografía igualmente va a ser más largo. Más largo por lo complejo que es. Bueno, no sé si a alguno le quedó alguna duda de estos temas, particularmente de partículas magnéticas y de líquidos penetrantes. Después van a ir viendo que los otros métodos obviamente son más complejos, pero tienen más alcance, ¿no? Pueden hacer un montón de cosas que estos dos métodos, que son los más sencillos, no pueden hacer. Bueno, como les decía, ¿alguno quedó con alguna duda, algo que preguntar, alguna inquietud respecto de estos dos ensayos o de cómo hacerlos prácticos? No sé, lo que quieran preguntar. La fecha de recuperación. No, se corta, no sé si estás... ¿Cuándo la fecha de recuperación? No se La escucha. fecha del recuperatorio, profe, pregunta, pero sí se le corta. ¿Cómo es la pregunta? Que cuándo es la fecha del recuperatorio, me parece que quería preguntar el compañero. La fecha del recuperatorio, digamos, no tengo problema en que la determinen ustedes, si quieren hacerlo más rápido, antes o dejar pasar más tiempo. Yo calculo que cuanto menos tiempo mejor, porque ya tienen estudiado un montón para el parcial. Así que si quieren la semana que viene, díganme una fecha entre los que están en situación de dar recuperatorio, evalúen una fecha que les sirva a todos y me avisan y lo hacemos. No hay problema. Son unos cuantos, por ahí ese día vamos a tener que o no dar clase o ver si podemos con Gonzalo habilitar otro Zoom para los que no dan recuperatorio y poder por lo menos debatir un poco sobre los prácticos, digamos, intercambiar un poco de información de ustedes con Gonzalo para no desaprovechar, digamos, el día. Y los que tengan que recuperar, bueno, recuperarán. Igualmente están... Perdón, Sí. ¿puede repetir esto de vuelta? Porque justo se me cortó la internet, entonces no escuché esta última parte. Eh, no, estaba diciendo que los que tienen que recuperar son varios, entonces eventualmente armamos dos reuniones por Zoom y en una recuperan y en la otra se quedan con Gonzalo y arreglan todos los temas que por ahí estén pendientes de prácticos. Aunque igualmente también se podría intentar, como por el uso del campus, el examen es bastante rápido, que la gente que recupere primero, que eso como máximo va a llevar media hora,
entre que lo vemos y todo, y después arrancamos todos juntos con teoría y llevamos la clase normal. ¿Mm? Vamos viendo, pero todo en función de la fecha que ustedes puedan elegir para hacer el recuperatorio. Yo no tengo problema en tomarlo el día que sea, ¿no? Eso, manéjenlo. ¿Mm? Profe, acá proponen el 3 de septiembre y yo estoy de acuerdo, no sé, ya para dejarlo fijo, no sé si alguno de los Ah, compañeros... bueno, si tienen una fecha que les parece, lo hacemos, sí. Sí, el 3 está bien para mí. Sí, para mí también. Si están todos de acuerdo, sí, directamente ya lo dejo anotado y el 3 de septiembre lo hacemos. Sería, a ver, de acá. Hoy es 13 de agosto, bueno, sería prácticamente un mes. 3 semanas. Consulta, los que estamos en mecánica 3, creo que ese día tenemos que presentar lo del TP3, si no me equivoco. Hoy el profesor dijo que vencía ese día. Ah, está, y se les complicaría estudiar para dar justo ese día. No sé los que habían propuesto el 3, si estarían de acuerdo en cambiarlo. ¿Y si no el 10? ¿La semana siguiente sería? Sí, perfecto. Para mí, la fecha que ustedes quieran, no hay problema. Lo Sí, importante el 10 estaría bien. es que estudien y que aprendan y que se saquen una buena nota en base a conocimientos. El 10/9 sería dentro de un mes. Como les decía, bueno, estudien bien.